Elecciones en 10 meses. Oposición explota contra el CNE y choca con intereses del chavismo. Exigen cerrar la grieta. OIT llama a capítulo a Delcy Rodríguez ante el estancamiento del salario mínimo en Venezuela. Amnistía de cartón. Más de 190 militares esperan por la reconciliación que prometió el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Arrancamos la emisión estelar de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 8 de abril de 2026. Yo soy Mildred Manrique y hoy les presento los hechos que sacuden el pulso nacional e internacional. El Centro de Estudios Estratégicos, Democracia e Inclusión exige la renuncia inmediata de los rectores del Consejo Nacional Electoral y propone un cronograma para elecciones en 10 meses. Pero el sondeo del chavismo prioriza estabilidad y salarios. Juliana Palmar nos amplía esta información. Desde las afueras del Consejo Nacional Electoral, el politólogo y expreso político Nigmer Evans, en nombre del Centro de Estudios Estratégicos, Democracia e Inclusión, consignó un documento donde se solicita la renuncia inmediata de los actuales rectores del CNE para abrir paso a un proceso de depuración institucional que devuelva la confianza al voto. Evans asegura que con voluntad política es posible ejecutar un programa transparente en un lapso no mayor a 10 meses. Fíjate, el cronograma que estamos estableciendo o que estamos proponiendo incluye el hecho de la fase inicial de la necesidad de la sustitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral a partir de un proceso transparente que debe ser mucho más amplio del que existe actualmente en relación con la participación de una comisión que represente a toda la sociedad civil venezolana para la posibilidad de la elección y la selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto, por supuesto, en aras de la transparencia y sabiendo muy bien que en este momento es difícil poder afirmar que existe una separación de poderes. En este sentido, la exhortación es a que haya una convocatoria mucho más amplia. En concordancia con esta exigencia, Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, asegura que para que haya elecciones competitivas se tiene que pasar por un proceso de depuración de las instituciones. Hay muchas cosas, no es solo una elección. La gente cree que la solución del problema de Venezuela es tener una elección competitiva. No, papá. La elección competitiva es el resultado de resolver el problema, no es la solución del problema. Para que tú llegues a una elección competitiva, nosotros tenemos que resolver un montón de problemas, como por ejemplo, el primero, cómo vamos a replantear la institucionalidad venezolana. Es decir, cómo vamos a rescatar que las instituciones sean independientes, que puedan eventualmente llevarnos a una elección que se respete. Sin embargo, la respuesta desde la acera del chavismo no se hizo esperar. Voceras como la diputada Carliana Arriechi han sido enfáticas en señalar que las elecciones no están en el plan actual. Para el oficialismo, la prioridad absoluta del país es el ámbito económico. Y uno cuando es candidato, uno le da un síndrome de candidaturitis. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros como dirigentes de oposición y como dirigentes de chavismo empezamos a pedir, a exhortar o a desear, ojo con esto, a todos nuestros dirigentes de oposición, o a desear un proceso electoral, va a ser un poco más complicado llegar a un proceso o continuar con un proceso de estabilización política. ¿Por qué? Porque el país no nos está exigiendo eso. El país, la ciudadanía, ¿qué nos está exigiendo? Mejoras en los salarios, que se acerca el 1 de mayo y es una fecha pues simbólica. En medio de este pulso de poderes, la población queda a la espera de señales claras. El dilema trasciende los nombres en el CNE. Se trata de definir si el futuro inmediato del país se resolverá en los centros de votación o en la gestión de la crisis interna. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Tu opinión es importante para nosotros, por eso vamos a leer algunas de las respuestas que nos deja nuestra comunidad respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Entre las estrategias del chavismo para mantener el control del gobierno y el abismo jurídico por el que transita Venezuela, ¿crees que se podrá llegar a una transición realmente democrática? Por aquí Luis Alex nos comenta, transición al socialismo. María Alejandra Blanco responde, ellos quieren perpetuarse, nunca han respetado la Constitución, el venezolano debe rebelarse. Otro comentario es de Engenson Pre.
Él dice, en Venezuela tiene que haber elecciones y democracia para que seamos libres de toda esa gente. Y por último, Francisco Guevara, si se respeta la Constitución y las leyes, se depura el CNE. Puede ser pacífica. Seguimos. El salario mínimo congelado desde el año 2022 se convierte en el talón de Aquiles. La Organización Internacional del Trabajo presiona al gobierno encargado y expone la grieta central de Venezuela, aunque expertos en materia económica prevén ajustes anclados al método más cuestionado del chavismo: bonos ante la falta de reformas. Los detalles con Génesis Pérez. La Organización Internacional del Trabajo ha reiterado su llamado urgente a actualizar el salario mínimo congelado desde 2022 en apenas 130 bolívares mensuales, menos de $1, y a reactivar reformas laborales que siguen sin materializarse pese a años de advertencia. Se plantea aumentar drásticamente el salario mínimo, por ejemplo, debería partir de $200 como base, el salario puro como tal, respetando las escalas salariales, eliminando el instructivo NAPRE, memorando 2792, que achicó las escalas, y haciendo una reforma a la ley del trabajo. Desde el Frente Laboral se advierte que la ausencia de diálogo social y el rezago salarial reflejan no solo inacción, sino una desconexión crítica entre la macroeconomía y la vida cotidiana. A esto se suma la persistencia de restricciones a la libertad sindical, lo que debilita cualquier intento de reforma creíble. Economistas como Asdrúbal Oliveros y Manuel Sutherland prevén que cualquier ajuste de ingresos en Venezuela se hará a través de bonos y no mediante un aumento real del salario mínimo, debido a la falta de reformas estructurales, limitaciones fiscales y escasa voluntad política. Para poder ir a un aumento sustancial de los sueldos, necesitamos pues varios elementos que no están presentes ahora, como el tema de la ley del trabajo, la actual nómina que se tiene y los impactos que eso pueda tener. El señalamiento ocurre en medio de un contexto contradictorio. Mientras la Ecoanalítica proyecta un crecimiento cercano al 12% impulsado por el repunte petrolero y ajustes en sectores estratégicos, ese avance no se traduce en mejoras palpables para los trabajadores. El aumento económico parece responder más a un efecto rebote tras años de contracción que a una transformación estructural sostenida. El impacto de la situación trasciende las fronteras, ya que según el Observatorio de la Diáspora Venezolana, casi la mitad de los migrantes venezolanos consideraría regresar al país solo si hay garantías reales de seguridad, estabilidad económica y respeto institucional. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La ley que prometía reconciliación en Venezuela no ha abierto las rejas para los militares presos políticos, pero sí parece haber abierto otra fase de amenaza y control. Mientras más de 200 uniformados siguen esperando una amnistía que, según denuncias, no llega y se convierte en fraude, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, endurece el discurso incluso contra quienes ya salieron de prisión. Quique Frías nos amplía. La ley de amnistía no ha vaciado los calabozos militares en Venezuela. Hoy, 191 oficiales castrenses siguen injustamente tras las rejas en situación de presos políticos, según cifras de Foro Penal. A la fecha, poco más de 15 uniformados están en libertad, pero no amnistiados, sino por cumplimiento de condena o razones humanitarias. Por el momento, la reconciliación esperada solo se da en discursos, porque en las cárceles persiste el sufrimiento. Hemos como logrado obtener unas respuestas con respecto al caso de mi papá. Desde Venezuela ni nada, no nos han dicho nada, ninguna novedad. Entonces la verdad que ha sido como bastante frustrante, pero dejando todo en manos de Dios, es lo único que tenemos hasta ahora. No tenemos como ninguna otra novedad. Una ley que prometía reparar solo revictimiza y administra el daño. Los familiares de los militares mantienen la esperanza, como una vela que se mantiene encendida pero con la llama baja. Ellos han tenido una actitud de saña y de mala intención contra todos aquellos militares que han actuado como policía de la Constitución Nacional, y a todos se les ha acusado pues en mayor o menor escala de rebelión, pero también hay que destacar que muchos han sido acusados de los delitos que ellos han dejado por fuera de esta ley de amnistía, como ha sido agresión militar, conspiración,
terrorismo y homicidio calificado. Al mismo tiempo, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, endurece su discurso contra quienes, bajo la amnistía, están en las calles y han vuelto a la vida política. Una señal terrible. Se retrasa la libertad de los presos y se intenta disciplinar a los que ya fueron excarcelados. Para ellos era como una cuestión de honor que estos militares no pudieran ser amnistiados, pudieran ser incluidos en ese proceso de amnistía, y esto claramente demuestra que tanto los militares que están en Venezuela secuestrados por la tiranía como los militares que están fuera por persecución política son militares que han sido perseguidos. De igual forma, la nueva líder del chavismo hizo una comparación entre la situación venezolana y el apartheid sudafricano, aquel sistema de segregación racial activo desde 1948 y hasta finales de los 90. Dice que la ley de amnistía, que mantiene en la cárcel a 490 presos políticos, es más rápida que el proceso de reparación en esa nación. Busquen, métanse ustedes, hagan el ejercicio ustedes mismos y va a comparar cómo ha sido las leyes de amnistía, cómo fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que se llevó 8 años, cómo fue la ley de amnistía en España, que se llevó 7 años. Al invocar el precedente de Sudáfrica para justificar la lentitud de la amnistía, Delcy termina abriendo una comparación incómoda sobre la dimensión de la represión en Venezuela. La respuesta no está en el discurso oficial, sino en lo que aún falta por saberse. ¿Cuántos fueron perseguidos? ¿Cuántos siguen esperando justicia? ¿Y cuántas heridas deja un poder que todavía no termina de rendir cuentas? Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El gas natural históricamente regalado y desperdiciado en Venezuela comienza a posicionarse como una reconfiguración energética del país en medio de un escenario donde el metano, un gas hasta 80 veces más contaminante que el CO2, sigue escapando de infraestructuras deterioradas. El sector plantea un giro, dejar de verlo como un subproducto sin valor y empezar a tratarlo como un activo estratégico. María José Prado con el informe. Durante años, el gas natural en Venezuela ha sido más un problema ambiental que un recurso económico. Actualmente, el país pierde alrededor de 13.000 millones de metros cúbicos de gas al año, entre quema, venteo y fugas, lo que equivale a cerca de 1.400 millones de dólares en ingresos no percibidos. Esta pérdida representa aproximadamente una cuarta parte de toda su producción, una de las tasas más altas del mundo. El presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, Luis Alberto Terrero, explicó que ya hay avances entre PDVSA y el sector privado para resolver la compresión del gas y que existe un plan progresivo que permitiría, en un lapso de 5 a 7 años, reducir hasta un 90% el gas que hoy se pierde. Además, adelantó que el impulso podría acelerarse a partir de 2027 con la incorporación de inversión internacional y la recuperación de equipos. Hay avances ya entre PDVSA y el sector privado para empezar a darle soluciones al tema de compresión de gas. Obviamente no lo vas a hacer en 6 meses, pero hay un plan progresivo de forma tal que en 5, 6, 7 años prácticamente puedas disminuir el 90% de ese gas, que por cierto hay que monetizarlo, ¿correcto? Entonces ya hay varios planes, eso va poco a poco. Podría pronosticar que esto va a arrancar de una manera más acelerada en el 2027, puesto que hay que reparar algunos equipos, traer algunos equipos. Acaban de dar una licencia a Shell, KBR y Bepica para acá para el norte de Monaga. Entonces, eso es un indicador en muy corto plazo de que está la voluntad y que Shell viene a invertir en Venezuela y que Repsol y Eni van a invertir para la expansión. El diagnóstico no solo es ambiental, también es estructural. La falta de infraestructura para capturar, almacenar y transportar el gas ha convertido este recurso en un subproducto desperdiciado. Solo en 2023 se estimaba que más de 9.700 millones de metros cúbicos fueron quemados, consolidando a Venezuela entre los países con mayor nivel de quema de gas a nivel global. En paralelo, el interés internacional comienza a reactivarse en torno al gas venezolano. Empresas como Shell avanzan en proyectos costa afuera y esquemas de exportación hacia Trinidad y Tobago, donde existe capacidad instalada para procesarlo. En ese contexto, reducir la quema interna no solo tendría impacto ambiental, sino que podría transformar al gas en un eje de integración regional y en un nuevo motor económico para Venezuela. Pasamos a revisar otras noticias en materia internacional. Vamos con lo que acontece más allá de nuestras fronteras y cómo lo reseñan diferentes portales en la web. Comenzamos con el de la casa impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Irán cierra nuevamente el estrecho de Hormuz.
El presidente Donald Trump anunció el martes un alto al fuego de 2 semanas contra Irán gracias a la mediación de Pakistán, lo que permitió este miércoles los primeros cruces de buques por el estrecho de Hormuz, al tiempo que el Pentágono aseguró que la ofensiva de Estados Unidos destruyó completamente la industria armamentista iraní, incluyendo el 90% de sus fábricas de armas y el 80% de sus instalaciones de misiles. No obstante, Washington mantendrá tropas en la región para vigilar el cumplimiento de la tregua. Sin embargo, la situación previa se complicó cuando Israel lanzó su mayor ataque contra el Líbano, causando decenas de muertos, lo que llevó a Irán a suspender el paso de petroleros por Hormuz y a condicionar su participación en las negociaciones de Islamabad a que el cese al fuego se extienda también al Líbano. Aunque Trump aclaró que los ataques israelíes contra Hezbollah son una escaramuza separada y no están incluidos en el acuerdo con Teherán. En medio de este escenario, la Guardia Revolucionaria iraní derribó un dron Hermes 900 en Lar y denunció otros ataques, prometiendo una respuesta contundente a nuevas violaciones de la tregua de una guerra que ya suma 40 días. Corea del Norte realizó el tercer lanzamiento de un misil balístico en menos de 2 días. El optimismo de Seúl sobre una posible mejora en las relaciones intercoreanas se ve ensombrecido luego que el ejército surcoreano informara este miércoles que Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico de corto alcance. El proyectil, disparado desde la zona de Wonsan, sobrevoló más de 700 kilómetros en dirección al mar de Japón. Durante la jornada se detectaron otros múltiples lanzamientos de corto alcance, incluyendo uno desde Pyongyang el martes. La Oficina de Seguridad Nacional surcoreana convocó una reunión de emergencia y calificó las pruebas como una provocación que viola las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, instando a Corea del Norte a cesar inmediatamente estas acciones. El vicecanciller norcoreano Jang Kun-chol reiteró que Corea del Sur sigue siendo el estado enemigo más hostil, minimizando el mensaje de la diplomática Kim Jong-un que Seúl había interpretado como una señal positiva. El gobierno surcoreano respondió que las críticas y los insultos no contribuyen a la paz y la estabilidad de la península y aseguró que continuará sus esfuerzos por la coexistencia pacífica. Fiscal general pide a Petro reactivar búsqueda de alias Calarcá, quien podría ocultarse en Venezuela. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, envió el martes una carta al presidente Gustavo Petro solicitando reactivar las órdenes de captura suspendidas desde 2024 contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de disidencias guerrilleras y jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frente. En la misiva se atribuye a Calarcá diferentes crímenes que demuestran que el sujeto sigue impartiendo directrices para ejecutar conductas punibles, por lo que su captura debe ser reactivada. La petición se suma a la del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien también exigió retomar la orden de captura. Las autoridades sospechan que el cabecilla podría ocultarse en Venezuela, lo que eleva la tensión en el proceso de paz y en la seguridad regional. El diálogo entre Cuba y Estados Unidos es la vía para superar las crecientes tensiones bilaterales, pero aún es un proceso muy preliminar, según la vicecanciller cubana Josefina Vidal, figura importante en el restablecimiento de relaciones entre los dos países desde 2015. Veamos el siguiente reporte de AFP. El diálogo entre Cuba y Estados Unidos es la clave para superar las crecientes tensiones bilaterales, pero según la vicecanciller cubana Josefina Vidal, aún es un proceso muy preliminar. Vidal, una de las figuras clave en el restablecimiento de relaciones entre ambos países en 2015, destacó el martes que las conversaciones están dando sus primeros pasos. Estamos en una fase muy preliminar, muy inicial y todavía no existe una negociación estructurada entre los dos gobiernos. Vidal, de 65 años, habló durante una manifestación en La Habana donde mujeres cubanas denunciaron los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado aún más desde finales de enero, cuando el presidente Donald Trump impidió las exportaciones de petróleo a Cuba, luego que las fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con represalia a los países que envíen crudo a la isla. Sin embargo, a pesar de las diferencias, los contactos diplomáticos continúan. Aunque la situación es tensa, las negociaciones aún no han alcanzado un formato estructurado. Siempre hemos apostado
al diálogo y no a la confrontación, aunque lamentablemente la confrontación es lo que ha caracterizado la mayor parte de la historia entre nuestros países. El gobierno cubano confirmó el 13 de marzo la existencia de conversaciones con Washington para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales. El mismo día inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países. 3 semanas después, La Habana anunció el indulto de más de 2.000 presos, pero entre los beneficiados no figura hasta la fecha ningún prisionero político, de acuerdo con ONGs de derechos humanos. Amigos, y así ponemos punto y final a la emisión estelar del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com. Síganos en redes sociales @ImpactoVE y no dejen de suscribirse al canal de YouTube. Manténganse siempre bien informados. Soy Mildred Manrique, nos vemos en la próxima.